Muy bien, yo soy Eduardo Gómez Salas y hoy les voy a hablar acerca de lo que son los sistemas de comunicación digital. Soy parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, actualmente es el sexto semestre, y voy a hablar de ese tema para la materia de arquitectura de computadoras. Muy bien, para empezar el tema vamos a hablar de los tipos de señales que hay para cuando hablamos de, claramente, del tipo de transmisión, la forma de transmitir la información. Existen dos tipos, el sistema de comunicación analógico y el sistema de comunicación digital. En el caso del sistema de comunicación digital, es un sistema en el cual pues pertenece a un conjunto finito y discreto de valores, haciendo que sean menos sensibles a los ruidos y claramente que sobre todo superponga a ellos durante la transmisión. O sea, hace que sea más la cuestión un poco más simple, más limpia a la hora en la cuestión de los sonidos. En cambio, la analógica, pues claramente igual transmite mensajes que pertenecen a un conjunto infinito y continuo de valores, haciendo que estos sean, a comparación de la digital, un tanto más sensibles a cualquier, pues claramente, perturbación de la misma, o sea, cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier golpe, lo puede llegar a sentir y los va a superponer ante ellos, a ellos. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de las diferencias entre la señal analógica y la señal digital. En cuestión claramente en este caso vamos a empezar con los tipos de receptor que se utilizan para cada uno de los casos. En el caso del propio sistema analógico, se tiene que utilizar un receptor el cual reproduzca la propia señal que se está recibiendo, para luego mismo mandarlo a un repetidor el cual va a amplificar y la propia señal la va a retransmitir. O sea, la amplifica y la retransmite tanto la señal recibida como el propio ruido. Porque recordemos perfectamente que en la analógica, a diferencia de la digital, cualquier ruido lo va a sobreponer. Bueno, al momento en el que pasa la señal recibida y también la propio ruido, el ruido va a ser acumulativo. Es muy importante esa parte, ya que por lo tanto el ruido no va a pasar desapercibido, va a ser acumulativo. Bueno, en caso contrario, vamos con la cuestión digital. La digital va claramente a requerir un receptor, el cual que debe elegir un conjunto finito de símbolos. Y estos, pues bueno, cuando ya el receptor haga su trabajo, va a pasar todo esto a un repetidor. El propio repetidor, después de va a reconstruir la señal, la reconstruirá para ponerla y volverla a su forma original, y se va a poder retransmitir. Pero a diferencia de la señal analógica, esa se va a retransmitir completamente libre de ruido. Claramente la evolución de estos sistemas de comunicación viene marcadas por la evolución de las tecnologías mismas y propiamente de las telecomunicaciones. Pero claramente, aunque queramos hablar de ventajas y podamos vender la señal analógica como algo muy bueno, que realmente en cierto punto lo es, pero no podemos dejar al lado que también tiene ciertas desventajas o inconvenientes, en este caso, como lo llamamos inconvenientes, como viene siendo que el sistema de comunicación digital necesita a fuerza un canal de transmisión de gran ancho, o sea, de una banda ancha, a comparación de la banda del analógico. Y para sí misma, para poder transmitir la información, claramente. Eh, para detectar señales digitales requieren un sistema de sincronización para que cuando el receptor le llega a un flujo de dígitos, debe tomar pues dos decisiones. Una que es un instante óptimo de muestreo de cada dígito a fin de reconocerlo correctamente, o identificar el comienzo de cada una de las tramas a fin de separar y distribuir la información. Otro inconveniente de la comunicación digital es que
posee una necesidad grande de conversión de AD y de A. Esas es más que nada en las cuestiones de transmisión, de la transformación o de la transmisión de información analógica, para cuando pasa de analógica a digital. Y claramente y actualmente la incompatibilidad con la red analógica existente. Claramente la cuestión digital es completamente incompatible ante el sistema de comunicación analógico. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de un diagrama, este diagrama que es un diagrama de bloques de un SSD. ¿Qué es SSD? Pues es un sistema de control distribuido. Podemos apreciar la imagen que vamos a empezar desde un punto de partida que vendría siendo la fuente de información digital. Esto iba a pasar a un codificador de fuente para luego ser encriptado, porque va a ser a través de un encriptador para poder ser encriptado, y ahora sí pasar al codificador de canal. Se va a multiplexar por un multiplexador y va a pasar a un módulo, a un modulador, y luego a un acceso al acceso múltiple. Todo esto vendría siendo parte entre estas secciones, va a ser parte de algo llamado el sincronismo, porque se va a estar sincronizando. Pasando del acceso múltiple, va a pasar al filtro del transmisor, después al propio canal de transmisión, y por fin al filtro de receptor. Claramente aquí ya va todo lo que hizo todo ese transcurso. El filtro va a empezar a traducir, va a empezar a recibir toda la información que ha pasado, cómo se va la transmisión por el propio canal, y de repente ya por fin va a volverse a este filtro para poder recibir todo eso y continuar con los últimos pasos, que vienen siendo parte igualmente del sincronismo, los siguientes tres. El acceso múltiple, que pasa luego al demodulador, al demultiplexador. Todo esto igualmente parte del sincronismo, se va sincronizando. Y luego por fin pasa a un decodificador de canal, ya para poder ir traduciendo poco a poco la propia señal. Luego pasa a un desencriptador, por lo mismo, desencriptar la propia señal para saber como tal cuál es el mensaje. El propio decodificador de fuente. Y por último, el destino de información digital. Obviamente ya aquí está el mensaje, lo que se necesita transmitir, ya por fin desencriptado, claramente decodificado, pasado por todo un montón de modulaciones, sincronizaciones, filtros, etc. Fuente de información digital. La fuente de información digital es la que se encarga de convertir el mensaje que pues se desea transmitir, la propia mensaje que se va a transmitir, a una señal eléctrica claramente adecuada para el tipo de sistema que se va a utilizar. En el caso de que fuera un sistema de comunicación digital, la fuente debe generar un señal de tipo digital. En el caso de que la señal eléctrica sea de tipo analógica, será necesario utilizar un conversor AD que convierta la señal analógica en señal digital. Como ya se sabe, la analógica tiene que pasarse a digital, pero no se puede pasar, pero la cuestión analógica no puede detectar sistemas digitales. El codificador de fuente. El codificador de fuente tiene claramente una función importante, que es de eliminar parte de la redundancia ofrecida por la fuente, a la vez pues dando una compresión en el código. Las señales vocales de la propia transmisión, la información propia la genera la fuente, que es muy redundante, ya que en su mayor parte de la señal, la gran mayoría de la propia señal, se compone de niveles bajos de tensión. En ocasiones dándose pues en ocasiones muy escasas, pues claramente niveles altos de la. Y la mejora que introduce un cuantificador no uniforme está relacionada con la curva de comprensión utilizada, dependiendo esta de las características de la señal que se desea propiamente transmitir. El encriptador. El encriptador
Actualmente en los sistemas de comunicación proporciona confidencialidad a las comunicaciones y claramente es principalmente para lo que se usa este bloque. Como mismo nombre lo dice, encriptador se dedica claramente a lo que hace como tal, encriptar, o sea, poner ponerlo de forma privada, por así decirlo, y o cifrada. Va cifrando o la o la propia criptología se va modificando, modifica las señales que va correspondiendo a la información, de forma que solamente el destinatario que fue autorizado para recibir la información, él solamente pueda descifrarla, nadie más podrá descifrarla, solamente el propio destinatario. Y claramente el usuario que lo mandó pues sabe lo que incluye el mensaje. Eso no es necesario explicar, pero pues solamente dos usuarios tienen el acceso a la información la cual se está mandando. Y aunque se esté encriptando, que vendría siendo el usuario que claramente mandó el mensaje y claramente el destinatario que le va a llegar desencriptado. Bueno, en el proceso cifrado debe ser un proceso económico, tanto para la fuente como para el destinatario. Pero claramente también debe ser difícilmente descifrable para cualquier intruso. Debe ser en un equilibrio constante, claramente. Porque no puede ser increíblemente complicado y a la vez muy fácil para que cualquier persona, cualquier otro ser secundario, llegue un intruso, como así llamarlo, un intruso llegue y pueda descifrarlo y agarrar ese mensaje y se lo pueda llevar y se lo pueda apropiar. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero también debe ser algo completamente simple para que todos estén en el mismo nivel y con la misma información. El codificador de canal. El codificador de canal se va a encargar de adecuar la señal pues que se transmitirá. Se encarga de poderla adecuar a la propia condición en la cual se da en el canal de la transmisión, en el propio canal. Por cosas que luego pasan, que es como el caso del ruido que se incluye en la señal, la información recibida en el destino será diferente a la entregada por la fuente, porque habrá un cierto porcentaje de bits recibidos erróneamente. Será marcado como un tipo BER o Bit Error Rate. El codificador añade redundancia a la señal con la intención de poder detectar este tipo de errores y poder corregirlos para la transmisión. En cierto punto, pues como se dice, como menciona, puede ser un poco paradójico el hecho de que el codificador de fuentes intente eliminar la redundancia y sin embargo el codificador pues claramente va a añadir redundancia propia. Pero claramente esto es debido a que la redundancia generada por la fuente de información no aporta nada a la transmisión. Sin embargo, la redundancia que va a añadir el codificador de canal, servirá para mejorarla, no servirá para empeorarla, ni tampoco servirá para hacerla algo más pesada. Es muy importante también tener eso en cuenta. El multiplexador. El multiplexador so- este, hace la función de compartir los recursos de un sistema de comunicación entre varias señales diferentes. Dentro del mismo pues se encuentra el MDF, que es el múltiplex por división de frecuencia, y el MDT, que es el múltiplex por división en el tiempo. Y en este caso se utiliza la MDT, y en esos casos comúnmente se usa la MDT. El mayor problema en el que se puede encontrar en el multiplex por división del tiempo o el MDT, que es el utilizado, es que el receptor debe ser capaz de saber qué señal pertenece a cada una de las muestras que está llegando, haciendo que el propio emisor y receptor han de estar perfectamente sincronizados para poder pues llegar a entender como tal. Muy bien, ahora vamos con hablar del modulador. El modulador realiza una operación
como lo mismo dice, de modulación, o sea, el cual se basa en un proceso que modifica algunas de las características de la propia portadora mediante la señal moduladora. Estos parámetros de la propia portadora son susceptibles de ser modificados, que pueden ser modificados, son la propia amplitud, la frecuencia y la propia base y la propia fase. Y claramente gracias a eso se obtienen modulaciones digitales como podrían ser el ASK, la FSK, PSK, MQAM, DPSK y claramente muchas más. Muy bien. Ahora vamos a hablar del acceso múltiple. El bloque del acceso múltiple permite el compartir el canal de transmisión por diferentes señales, lo cual ocurrirá igualmente en el bloque de multiplexado. A diferencia del bloque de multiplexado, en el caso de este acceso múltiple radica en que mientras en el bloque de multiplexado las señales que llegan son de banda base, en este se trabaja con señales ya moduladas. Realmente hay diferentes métodos para el acceso múltiple, como podrían ser el AMDF, que viene a ser el acceso múltiple por división de frecuencia, el AMDT, que es igual a acceso múltiple por división de tiempo, AMDC, que son por división del código, o sea, códigos ortogonales, el AMDE, que es por división en el espacio, y el AMDP por división en la polarización. Ahora vamos a hablar del filtro de transmisor. El filtro de transmisor pues actúa como lo que es un modo de filtro. Y se va encargando de delimitar la señal modulada en función al propio ancho de banda establecido por el propio canal de transmisión. Y por lo tanto también va a adecuar la potencia de transmisión de la señal modulada. El filtro va a servir para controlar la propia interferencia entre símbolos y los símbolos IS o ISI. Muy bien, ahora se va a hablar acerca del canal de transmisión. Eso es muy importante ya que el canal de transmisión va a ser el medio que se va a utilizar para la señal modulada para ser transmitida. Este puede ser de dos tipos, analógico o digital. La diferencia entre el canal analógico y uno digital viene siendo en que el digital incluye repetidores regenerativos y viene definido más que por el ancho de banda que por el propio régimen binario. Canal de transmisión contribuye en gran parte a los errores de transmisión. Las dos causas principales de la naturaleza física que contribuyen a los errores de transmisión son la propia atenuación que condiciona la potencia recibida y la limitación del ancho de banda. Claramente ambas limitaciones no tienen el mismo orden, nivel de importancia. Se debe destacar y poner muy claro los tipos de canales, que viene siendo uno los canales limitados en potencia, que son canales en los cuales es complicado el aumentar la potencia de la transmisión. Siendo esta la solución, pasaría a reducir la distancia entre el emisor y el receptor, o en todo caso mejorar las antenas. Claramente en este tipo de canales hay dos formas básicas para poder reducir la probabilidad de que este error salga, la cual una de estas consiste en poder disminuir la velocidad de transmisión de la información con el fin de poder aumentar el tiempo de decisión, y la segunda es utilizar propiamente códigos o ciertas ondas especiales que reduzcan la propia probabilidad del error, siendo un aumento del propio
ancho de banda. Bueno, y ahora sigue en los canales limitados por la cuestión del ancho de banda, que es otro de los limitantes o de los propios errores que pueden pasar, las propias limitaciones. Cuando en este caso la limitación se basa por la propia restricción del ancho de banda, eh, el ancho de banda que se encuentra disponible es muy limitado y por lo tanto genera una restricción al canal. Eh, este dentro de estos límites se admiten niveles de potencia relativamente altos, lo cual puede permitir una mejora de la probabilidad del error.